Muy buenas a todos. Hoy vamos a dar continuación al estudio del libro de Jonás, la segunda parte. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el vídeo anterior. Recordemos que Jonás era un profeta de Dios, el cual conocía la palabra, al cual Dios llama para ir a predicar a Nínive, para que se arrepienta de lo que están haciendo, del pecado que estaba ocurriendo en Nínive. Jonás, ante este pedido de Dios, se niega a predicar aquello que Dios le había mandado predicar en Nínive, se da la vuelta y huye en barca dirección a Tarsis. En medio de esta barca se levanta una tormenta, la cual pone en jaque la supervivencia de ese barco y de todos sus marineros, incluido Jonás, el cual ni se entera de que está ocurriendo esta tormenta, ya que dormía profundamente en el fondo del barco, como vimos en el estudio pasado. Muy bien, vamos a seguir desde el versículo 6 al capítulo 1 de Jonás, versículo 6, y vamos a leer hasta el 16, versículo 16, que van a ser los versículos a los cuales vamos a estar mirando. Leemos pues Jonás 1, versículo 16 en adelante. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: Venid y echemos suerte, para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Jehová, ya que él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió: Levantadme y echadme al mar, y se os calmará. Pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron a Jehová diciendo: Oh Jehová, por favor, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová, le ofrecieron un sacrificio e hicieron voto. Bien, aquí como vemos en el versículo número 6, en el momento menos pensado, cuando vivimos dentro de nuestra burbuja, como le pasaba a Jonás, aislado de la realidad del mundo nos acaba alcanzando. Y fue esto lo que le pasó a Jonás mientras dormía. El capitán del barco lo despertó y trajo a Jonás a la superficie del barco, despertando a Jonás de su mundo idílico, donde no había problemas ni tempestad, sino que caminaba alejándose cada vez más de Dios, pero sin estar consciente de ello. Donde Dios siempre lo guardaba a pesar de su desobediencia. Pero esta vez toma conciencia Jonás que su vida y la de todos los hombres que van en el barco corren peligro de verdad. Entonces, en el versículo 7 nos damos cuenta también que la ira de Dios estaba sobre ellos por la desobediencia de uno. Esto era algo que lo tenían claro los marineros, que alguien había desobedecido a Dios o había enfadado a Dios de alguna manera. Este uno era Jonás, por negarse, como vimos, de predicar en Nínive. Y Jonás lo sabía, pero una vez más demuestra más temor al mundo
en este caso, a sus compañeros de viaje, los cuales él pensaba que lo matarían si descubrían que todo lo que estaba pasando era por su propia culpa. Entonces intentó ocultar la verdad de que él era el responsable. O sea, él podía haber salido y decir, sí, he sido yo que he desobedecido a Dios y Dios está buscándome o Dios está, me está llamando a mí, ¿no? O sea, es todo por mi culpa, pero no. O sea, como hemos leído, los compañeros de viaje tenían también ellos casi la certeza que el motivo de todo era de Jonás, ya que ellos habían hecho todo lo posible para calmar a ese Dios que ellos no conocían. Y y por descarte, el mal que estaba ocurriendo tenía que estar provocado por Jonás. Pero es aquí, una vez más, donde vemos una muestra más de sabiduría de los marineros. No lanzan juicio contra Jonás, aun sabiendo con una certeza muy alta que, que aparentemente todo lo que que estaba pasando en la barca era responsabilidad de Jonás. Pero como digo, aun sabiendo esto, sabiamente dejan el juicio para descubrir el culpable a Dios. O sea, los marineros tenían ya pruebas, indicios claros que Jonás era responsable. Pero como digo, sabiamente deciden que el juicio para descubrir al culpable no pertenece a ellos, les pertenece a Dios. Y Dios tenía que revelar quién era a quien buscaba. Buscaba entre el grupo de marineros más Jonás que estaban en ese barco. Entonces, como ocurre muchas veces caemos en el error de juzgar a alguien solo por la apariencia. Y la palabra nos enseña que muchas veces nos equivocamos en nuestro juicio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Proverbio 21. Proverbio 21 y versículo 2. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová es el que examina los corazones. Entonces, aunque nosotros muchas veces creamos que lo que nosotros vemos superficialmente es lo justo, lo adecuado, solo Dios puede saber realmente la intención que hay en el corazón. Y esto es algo clave. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, como dice Jeremías 17:9, es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? Dios. Solo Dios conoce el corazón. Es por esto que no hay que juzgar, ya que no conocemos el corazón de las personas, ni de otros hermanos, solo Dios lo conoce. Y por ello Dios es el juez, como, y todo conocedor de la palabra sabe que esto es así. Si juzgamos a otra persona, no solo no estamos cumpliendo la palabra, sino que te conviertes en tu propio Dios como juez. Te idolatras a ti mismo y esto es un asunto muy serio. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, Dios no nos ha dado la capacidad de saber qué está pasando en el corazón de otra persona. Esto es algo que solo Dios puede saber por qué una persona ha hecho tal cosa. Porque dos acciones exactamente iguales ante nuestros ojos humanos, eh, ante los ojos de Dios, una puede estar correcta y otra puede estar incorrecta y estar incumpliendo la palabra. Por tanto, nosotros no estamos llamados a ser jueces, sino a dejar el juicio a Dios. Claro, porque al final depende de la motivación, ¿no? Del corazón. Exacto. Entonces, como habla Santiago 4, vamos a ir a Santiago 4, Santiago capítulo 4 y versículos 11 y 12. Lo que nos dice Santiago acerca de estos asuntos. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? O sea, nosotros no podemos levantar juicio como nos enseña la palabra. Y
si levantamos juicio, realmente eh, estamos, como dice el texto, hablando mal de la ley. Hablar mal de la ley es hablar mal de la palabra, de la propia palabra. Porque siempre que se habla de la ley, no estamos hablando de los mandamientos de Dios, sino de la palabra completa de Dios. O sea, la ley es, para que lo entendamos fácilmente, la palabra de Dios. Entonces, si tú juzgas, o sea, o hablas mal de un hermano, tú realmente estás hablando mal de la ley y juzgas a la propia ley, juzgas la palabra de Dios. Y hay que tener conciencia de lo que lo que hacemos cuando hacemos esto, ¿no? Esto también lo encontramos en Romanos, o sea que no es solo Santiago que nos habla. Romanos 14, voy a Romanos, capítulo 14 y el versículo 13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinarnos poder no poner tropiezo, impedimento o obstáculo al hermano. Otra vez, en este caso Pablo también nos recomienda no juzgar, porque el juicio, como repetimos, es de Dios. Y es que ya no es solo que el hermano que juzga no cumpla la palabra, sino que se crea en el papel de Dios, ¿no? O sea, ya vaya un paso más allá, ¿no? O sea, que Él se crea con la moral o con la capacidad de juzgar, vaya, sino que haciendo incluso un mal juicio puede convertirse en piedra de tropiezo, como nos dice Pablo, ¿no? Y destruir el que una alma conozca a Cristo o alejar al Señor a uno de sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se juzga, eh, cuando no tenemos que juzgar porque cometemos malos juicios y al final nos convertimos en piedra de tropiezo para otras personas, ya sea un hermano o otra persona que se ha acercado a Cristo simplemente para conocerlo. Y si nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para, por ejemplo, un hermano el cual está empezando, hay que tener mucho cuidado porque Cristo no, nos alerta de las consecuencias. Para eso vamos a leer un momentito qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre este tema del juicio. En Mateo 18, 6. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase el cuello a una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, si cometemos un error al hacer juicio, podemos estar tropezando, como decía Pablo. ¿Y qué nos dice Cristo si hacemos tropezar a un hermano? Que mejor nos hacemos una cuerda de molino y nos echemos al mar. O sea, es muy peligroso y algo muy serio, según la palabra, hacer juicio y mucho más grave si encima nos equivocamos con el juicio. Porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Y Dios va, como dice Cristo, son una de las palabras más duras que vienen en el Evangelio de Cristo, para como condena a alguien, y es cuando haces tropezar a otro hermano. Entonces, mucho cuidado con el juicio. ¿Sí? Sí, porque quiero hacer aquí un paréntesis en Mateo 18:6 que leíste, cuando Jesucristo habla de estos pequeños que creen en mí. En este caso no que está hablando de niños físicamente, ¿no? Sino espiritualmente, de nuevos creyentes, podría decirse. Ujú. Sí, o sea, personas que espiritualmente todavía no tienen madurez. Entonces, esta referencia Jesucristo la hace a estas personas que son aún débiles espiritualmente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado Que con pueden esto. tropezar con mucha facilidad. Sí, Entonces, cualquier líder, cualquier persona madura dentro de la iglesia, tiene que tener mucho, mucho cuidado, mucho tacto cuando declara juicio sin tener la sabiduría de Dios con él. exacto, Porque en el momento que tú declares juicio, puedes estar cometiendo un error y hacer mucho daño a la otra persona. Y cae maldición sobre ti. O sea, claro. como dice el Cristo, cuidado, ¿eh? Porque esto es al final es Cristo declarando que si tú haces esto y haces tropezar a uno de estos pequeños, estos hermanos inmaduros aún en la fe, cuidado porque cae maldición, una maldición muy fuerte sobre ti. Claro.
Entonces, Cristo nos alerta a tener mucho, mucho cuidado. Por tanto, el propio Cristo que nos dice, vamos a leer Lucas 6:37, que va a confirmar Cristo todo esto que han hablado Pablo y Lucas. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, lo mejor es dejar el juicio a Dios. Esa es la actitud sabia. La actitud sabia no es nosotros declarar juicio, no, es pedirle a Dios que revele, que juzgue, que sea Dios el que juzgue. Dios sabe cuál es el momento que tiene que juzgar a alguien o a quien sea, lo que sea. O sea, Él decide, Él sabe cuáles son los mejores momentos, no somos nosotros. Nosotros humanamente queremos hacer el juicio ya, ser nosotros jueces, eso es lo que nos marca la carne. Pero si nos guiamos por el Espíritu, es dejarle ese trabajo a Dios, porque solo Dios es el juez. Solo hay un juez y ese es Dios. Todo lo demás serán juicios humanos que serán más o menos correctos a la palabra, pero siempre no serán perfectos, no será un juicio perfecto e incluso como dice la palabra, pues podemos llevar a tropiezo a gente. Entonces Ah, hay que tener mucho cuidado con esto. Volvemos a Jonás, vamos a volver a Jonás, capítulo 1. Nos dice el marinero que no quiso juzgar, o sea, que en el versículo 100, entonces dijeron uno a otro, venid y echemos a suerte para saber por culpa de quién no ha sobrevenido este mal. Echaron a suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ¿cuál es el método que usan para que Dios se comunique con ellos y dé un veredicto o un juicio, en este caso de los marineros? Los marineros utilizaron un método para saber quién era el responsable y él es el método de echar a suerte, donde básicamente preguntaban a Dios si una persona en concreto era culpable, en este caso por la ira de Dios, eh, igual que lanzar una moneda al aire donde sale cara o cruz, pues salía culpable o inocente. Este método de saber la voluntad de Dios se la enseñó Dios a Israel. Vamos a entrar un poquito en contexto de este método, de echar a suerte. Para ello vamos a Éxodo 28:30. Éxodo 28, versículo 30. Y dice así, y pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Jehová. Así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia de Jehová. Vamos también a leer Números 27:18. 27 y versículo 18. Luego Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Versículo 21. Él estará de pie delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él delante de Jehová mediante el juicio de Urim. A sus órdenes saldrá y a sus órdenes entrarán él, y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación. Eh, entonces, como estamos viendo, este método se lo entrega Dios a Aarón, a Moisés, ¿no? En el desierto se le enseña que el sumo sacerdote debía portar dos piedras, no queda claro qué es exactamente, pero que iba en el pectoral del sumo sacerdote, llamados Urim y Turim, que por simplificar mucho y porque entendamos, como digo, es como una moneda al aire, donde hay un sí y un no. Entonces esa era la forma en la que Dios se comunicaba con el sumo sacerdote y con Israel en general. O sea, pero era el sumo sacerdote el mediador en este caso para la comunicación. El sumo sacerdote hacía una pregunta a Dios para una respuesta de sí o de no. Esto era llamado el juicio de Urim o Turim, Urim y Tumim, o echar a suerte.
también. Era conocido este método de comunicación que tenía el sumo sacerdote. Otro ejemplo de que aparece en la Biblia sobre esta comunicación, en Primera de Samuel 28:6, donde quien la va a usar va a ser el rey Saúl. Entonces Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, fue otro pasaje donde se nombra este método que cae en desuso después de que Judá termina cautivo en Babilonia. En la Biblia, después de eso, no se nombra, no se vuelve a hacer uso, o por lo menos no se nombra el uso de este método, porque se pierden las piedras o no se sabe, pero no se vuelve a utilizar. Entonces, como vemos, volviendo ya a Jonás de nuevo, ahora que hemos visto un poquito lo que es el echar a suerte y el método de o llamado método de Urim-Turim por el pueblo de Israel. En este barco, como vemos, pues, no estaba el sumo sacerdote, ¿no? De Israel con el pectoral del juicio, que era el método que se usaba, ¿no? Pero la necesidad de conocer la verdad, la necesidad de saber la voluntad de Dios en un momento tan crítico por parte de los que iban en el barco, por la sabiduría que estaban demostrando, a pesar de no conocer a Dios por encima de la de Jonás, que aun conociéndolo no sabía o no tenía la voluntad de agradarlo como debía, Dios concede a estos marineros la revelación del culpable. O sea, aunque este método de hablar de Dios como si fuese un oráculo, llamémoslo así, eh, era reservada al sumo sacerdote, pero claro, los marineros no conocían la palabra, no conocían la ley de Dios, no la conocían y no sabían que era el sumo sacerdote que tenía que hacer esto, ¿no? Pero su voluntad y su corazón indicaban que era lo correcto. Y efectivamente, era lo correcto, eran los sabios. Los sabios consultar a Dios. Y ellos no eran conocedores de la palabra ni de nada, pero la sabiduría los lleva a hacer lo correcto, confiar en Dios, en su palabra. Y utilizan esto y Dios les da respuesta, aunque no sea específicamente el Urim y el Turim que se habla para Israel, pero el método en sí era lo mismo que estaban utilizando. Con lo cual, Dios da respuesta a estos marineros. ¿Por qué? ¿Por qué le da respuesta? Porque la voluntad de Dios y su dirección, o sea, su palabra, no puede ser acallada. O sea, porque no esté el sumo sacerdote, no significa que la palabra de Dios no va a estar ahí presente. O sea, hay que recordar Lucas 19:40. ¿Qué nos dice Lucas 19:40 sobre la palabra? Él respondió diciéndole, os digo que si estos callan, las piedras gritarán. O sea, la palabra va a estar siempre presente. Si hay escasez de palabra, Dios ya se preocupará de levantar a gente que siga predicando la palabra o cumpliendo la palabra. O sea, porque no esté el sumo sacerdote presente, no significa que si Dios ilumina a esta gente para hacer lo correcto, no lo puedan hacer. O sea, Dios les da la herramienta. ¿Cómo? Seguramente los iluminó a estos marineros de alguna manera con el Espíritu Santo. O sea, no hay otra explicación de donde viene tanta sabiduría del conocimiento de Dios que, que ellos no conocían, pero estaban haciendo lo correcto. O sea, de una manera inconsciente, o sea, era algo que superaba su conciencia en ese momento. O sea, estaban completamente dominados por la voluntad de Dios y de hacer lo correcto por agradar a Dios. Entonces, algo así tan, podemos llamar milagroso o algo tan sobrenatural, no podía provenir de ellos. O sea, tenía que proveer pues, de Dios. ¿Y cómo se comunica Dios a las personas? A través del Espíritu Santo. Entonces, seguramente estaban siendo ya estos marineros utilizados por el Espíritu Santo. Un grado que ellos no conocían. O sea, eran desconocedores completamente
de toda esta situación. Volvemos a Jonás, al libro de Jonás, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y teme a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Jehová y aquel se lo había declarado. Entonces, una vez que Jonás se ve descubierto por el método de suerte, o sea, por el propio Dios señalando quién era el culpable, ¿no? No le queda más remedio que contestar a las preguntas de los marineros. Y cuando éste les dice que sirve a Jehová, Dios del cielo, que lo hizo todo, los marineros temen, porque dan cuenta a que están lidiando con la ira del verdadero Dios, Dios creador. Y este temor no es un temor solo de miedo por su muerte, sino de servidumbre ante Dios también. O sea, de servicio a Dios. O sea, un temor reverente en este caso. Exacto. O sea, porque ese es el temor correcto que debemos tener ante Dios. O sea, temor no es miedo. No, muchas veces se confunde el temor con el miedo. El temor para con Dios es el mismo temor, o llamémosle respeto, que debemos tener un hijo con un padre o con los padres, con el padre y con la madre. O sea, eso es el temor reverente o temor a Dios. Que no confundir con el miedo. El miedo no procede de Dios. El miedo proviene de Satanás. Exacto. O sea, hay que tener claro este concepto para que no se confunda temor y miedo. Son dos cosas diferentes bíblicamente hablando. El temor es un temor, siempre normalmente que se hable en la Biblia de temor a Dios, estamos hablando de un temor reverente. Siempre que se hable miedo, pues, o temor a otra cosa, estaríamos ya en el concepto de miedo. O sea que no, y ese miedo, no, como digo, no proviene de Dios, sino de Satanás. Porque lo que no proviene de Dios, pues proviene del enemigo, que es Satanás. Entonces, por otro lado, Jonás nos dice que él teme a Dios, pero nos damos cuenta que su temor no es un temor completo o 100% servil a Dios, porque si lo fuese, él ya se hubiera arrepentido y pedido clemencia como un hijo a un padre. Pero Jonás se seguía resistiendo al arrepentimiento por tomar la decisión de no ir a Nínive. Seguía creyendo que Dios lo perdonaría sin necesidad de arrepentirse, aunque a pesar de todo lo que estaba pasando. Él seguía empecinado en su mente de que no necesitaba arrepentimiento, sino que la misericordia de Dios llegaría y sin arrepentirse se calmaría o, bueno, que la cosa se solucionaría de alguna manera sin tener que arrepentirse. En algún momento Dios iba a intervenir y no pasaría nada, ¿no? Y ante esto, ante esta, digamos, reflexión que entendemos que vive Jonás en su mente, ¿no? Eh, la respuesta de Dios, esta actitud de Jonás, es inmediata. Y como vemos en el versículo 11, nos dice que el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, mientras la ira de Dios se vuelve cada vez más fuerte contra Jonás por su falta de arrepentimiento, los marineros, viendo cómo todo empeoraba y temiendo a Dios de verdad, o sea, en fe, o sea, sabían que estaban lidiando con el Dios verdadero, sin conocerlo, volvemos a lo mismo, o sea, ellos no conocían la palabra, no conocían al Dios verdadero, pero estaban viviendo en persona y en primera mano su poder, ¿no? Toman otra decisión sabia, y es preguntar qué hacer a la única persona de ese barco que en teoría, conocía a Dios mejor que nadie, que era Jonás. O sea, ellos sabían que lidiaban con Dios y sabían que Jonás era un hombre de Dios. O sea,
Era, como él se había declarado, hebreo y temo a Jehová. Entonces, ese tema a Jehová es decirle a los marineros, yo sirvo a Dios. Entonces, si sirve a Dios, explícanos cómo paramos esto. O sea, fue la actitud, otra vez, como, o sea, hay que tomar en cuenta la sabiduría de estos marineros, porque los marineros, en vez de tomar decisiones por sí mismos, vamos a hacer esto para agradar a Dios, no. Jonás, ¿cómo podemos agradar a Dios? Porque tú conoces a tu Dios. Explícanos cómo lo podemos agradar. Bueno, versículo 12. Y él respondió, levantadme y echadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Entonces, la respuesta de Jonás es una muestra de reconocer el pecado públicamente. Algo que los marineros ya sabían, lo vemos en el versículo 6, en el 7, en el 10. O sea, ellos sabían que Jonás era culpable de lo que estaba pasando. Cuando le llama, estaba dormido e invoca a tu Dios, o sea, ellos sabían perfectamente que Jonás era el responsable. Internamente, no habían lanzado el juicio, pero lo pensaban que Jonás era el culpable. Versículo 7, cuando echan a suerte y sale Jonás. Sabían que era el culpable, otra demostración. En el versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Pues que entendieron que huían de la presencia de Jehová. O sea, eran todos conscientes del pecado. O sea, ya lo habían manifestado y lo sabían los marineros desde antes que era pecador, o sea, responsable de lo que estaba pasando, que huía de la presencia. Y es solo en este versículo 12 donde él reconoce el pecado. O sea, lo manifiesta públicamente de su boca. Es verdad, yo he huido. O sea, todo esto es por mi culpa. Por primera vez que nombra que él es el culpable, que lo dice. Y Dios lo había manifestado tanto con la tormenta en sí como con las preguntas y a suerte con los marineros, como hemos dicho. Pero este reconocimiento del pecado de Jonás no trajo consigo tampoco el arrepentimiento, porque él reconoce el pecado, sí, yo soy pecador, pero no se arrepiente, no clama a Dios en ningún momento. ¿Dónde está el pedir perdón por lo que había hecho? En ningún momento se arrepiente ante Dios. O sea, y él no solo que no trajo el arrepentimiento, sino que nos muestra la cobardía de Jonás para enfrentar su desobediencia ante Dios. Y en vez de arrodillarse y pedir perdón a Dios y clemencia por las almas de sus compañeros que no tenían culpa de nada de lo que estaba ocurriendo, les pide a los marineros que lo lance al mar y todo se calmará si lo lanzan. Y esto no lo dice porque Dios se lo diga, sino como dice porque Él sabe que todo lo que está pasando es por Él y solo por Él. Démonos cuenta que al pedir esto, Jonás realmente está llevando a los marineros a un pecado de muerte ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban provocando a que estos marineros sacrificasen a un hombre. Mm. ¿Y quién nos enseña la palabra? Vamos a ver. Levítico 22. ¿Qué nos habla Dios sobre los sacrificios humanos? Di también a los hijos de Israel que cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel que ofrezca a alguno de sus descendientes a Moloch morirá irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, era un pecado de muerte. Más ejemplos, en Deuteronomio 12. Capítulo 12, versículo 31. No actuarás de esa manera con respecto a Jehová tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehová aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego para sus dioses. Ah, el sacrificio humano era algo muy condenado por Dios. Y Jonás, como hemos visto, estaba sugiriendo no que él se iba a lanzar, sino que los marineros lo cogieran y lo lanzaran en su cobardía de no asumir su responsabilidad y no arrepentirse.
Sí, he pecado, sí, has pecado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues nada, le dice que cometan pecado los marineros. Entonces nos damos cuenta que Jonás estaba, aunque aparentemente era el que más conocía a Dios, realmente en ese barco era el que estaba más alejado de Dios, siendo hijo de Israel, del pueblo elegido. ¿Quién estaba más cerca, los marineros o Jonás de Dios? Versículo 13. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más. Y a pesar de la recomendación de Jonás, recomendación tramposa que los llevaba a condenación a estos hombres, y repito, sin que los marineros conocieran al Dios verdadero, ni a su palabra, ni sus mandatos, en todo momento saben qué hacer, que saben que hacer eso que Jonás le ha dicho, que le está diciendo, no es lo correcto. Saben que el sacrificio de un hombre trae consecuencias trágicas para su vida. E intentan por todos los medios humanos evitar el sacrificio de Jonás, remando con toda su fuerza. De nuevo, como vemos aquí, de nuevo se remarca la sabiduría y claridad de estos marineros y la ceguera de Jonás. En este caso es que la sabiduría se marcaba que estaba con los marineros. Y la sabiduría es algo que proviene de Dios. Como digo, claramente estos marineros pues, estaban iluminados sin ellos saberlo por el Espíritu Santo. Aunque no se diga explícitamente, pero implícitamente es eso, que entiende que lo que ellos estaban, o sea, esta revelación solo podía provenir del Espíritu Santo. Vamos a leer, entonces, claro, ya no es solo que sea del Espíritu Santo, que digamos, le está revelando, sí, pero es que el conocimiento del bien y del mal es algo que todo hombre conoce por naturaleza. O sea, es algo intrínseco del hombre desde su nacimiento. Saber lo que está bien y lo que está mal. Aunque no haya recibido a Cristo, todos saben. Claro está, si no has recibido a Cristo, quien va a ganar es el mal. Y va a tapar completamente el bien. O sea, va a cometer el pecado y lo va a hacer incluso en disfrute, ¿no? O sea, va a disfrutar en el pecado. Pero todos somos conocedores del bien y del mal. El caso de lo tenemos en estos marineros, que conocían, a pesar de no conocer la palabra, sí que como si la palabra estuviera de alguna manera, o por lo menos no la palabra, pero sí, em, como digo, lo que está bien, lo que está mal. Matar está mal, robar está mal. Son cosas que están intrínsecamente dentro del hombre, ¿no? O sea, que sabe que esas cosas están mal. Un poquito de esto que nos habla, por ejemplo, en Pablo en Romanos. Vamos a leerlo un momentino. En Romanos capítulo 2 y versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y en su razonamiento se acusan o se excusan unos a otros en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue a los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Entonces, como nos dice Pablo, eh, hay personas que no han recibido a Cristo, no conocen la palabra, pero practican los principios de la palabra. Entonces, si practican los principios de la palabra, son ley para sí mismos. O sea, están practicando la ley. Aunque, como dice Pablo, aunque no conocen la ley, son ley para sí mismos. Entonces, de cierta manera, el no conocer la palabra, y esto se aplicaba en esa época, hoy en día es muy difícil que alguien no conozca la palabra, porque estamos en un mundo globalizado, lleno de información, y
y no conoce la palabra es simplemente que tú no hayas nunca escuchado nada sobre Dios, nunca hayas escuchado nada sobre Jesucristo. Y entendemos que hoy en día muy poca gente está en esa condición, como es que nos habla aquí Pablo. Porque una cosa es no haber escuchado nunca nada de Cristo, ni quién era Cristo, ni qué hizo Cristo. Y otra cosa es que, aunque yo he escuchado quién era Cristo, no crea en él. Eso es una cosa. Y eso no es decir, es que yo no conozco la palabra. No, tú no has aceptado la palabra. Es un concepto diferente al que está aquí marcando Pablo. Pablo está hablándonos de aquel que nunca ha escuchado nada ni de Dios ni de Cristo. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a esta gente? Pues, ¿cómo lo juzga? Pues, al final, por aquello que han hecho conforme a la propia palabra, que ellos, aunque no la conozcan, en sus corazones está grabada lo que está bien y lo que está mal. O sea, si una persona, aunque nunca ha conocido ni ha escuchado de Cristo para nada, no mata, no roba, no adultera, respeta a sus padres, pues está cumpliendo los mandatos de Dios, la ordenanza de Dios, aunque él no lo sabe, pero su corazón sí lo sabe, que eso es lo correcto. Entonces, ¿cómo Dios juzgará a esta gente? Pues tendrá misericordia de ellos. Y seguramente incluso puedan llegar a alcanzar salvación, porque conocerán quizás en la otra vida a Cristo y le explique el Evangelio. Pero ellos cumplieron el Evangelio sin conocerlo. Entonces Dios seguramente a esta gente tenga misericordia de ellos. Estamos hablando de qué tipo de gente podría ser esta hoy en día. Algún indígena que viva en alguna selva perdida en el mundo, que no tengan acceso a medios de comunicación o que vivan muy aislados. Por eso digo, esto es una situación muy, muy, muy en concreto que hoy en día prácticamente no se da. Quizás en la época de Pablo sí se daría más, pero hoy en día no se da. Estos marineros entendemos que no conocían al Dios verdadero y estaban en esta situación que nos describe Pablo, de gente que nunca habían escuchado de Cristo. Bueno, Cristo no lo podían haber escuchado, pero de Jehová, Dios, de los ejércitos, o sea, no habían escuchado nada y si habían escuchado algo de oída, de, que pues, algún milagro que haya hecho, pero lo podrían haber confundido con otro Dios, porque otros dioses, llamados dioses, también hacen milagros, ¿no? Entonces Mm. podían decir que bueno, otros dioses, pero confiaron que este era el Dios verdadero. Entonces, estos marineros, como digo, confiaron. Como digo, desde este conocimiento del bien y del mal, ¿desde cuándo está escrito? Pues se entiende, y según nos explica la palabra, que desde el día en que Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea, en ese momento el hombre natural, sabe lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto ante los ojos de Dios, sin necesidad de saber la palabra. Y como digo, estos marineros son el puro ejemplo de esto mismo que nos escribe Pablo, que eran conocedores sin conocer la palabra. Mm. Y como ves, pues del corazón, porque eso está escrito, la palabra como dice Pablo, o sea, los mandatos de Dios pues están escritos en el corazón. Volviendo a Jonás, como vemos ya atrás, Jonás 1. Dios también nos muestra en este versículo cómo su ira aumenta ante Jonás por seguir en su actitud de no arrepentirse y ahora agravado por incitar a los marineros a pecar contra Dios. Nos dice, como nos dice aquí, ¿no? Porque en el 13, justo después de decirle Jonás en el 12, levantadme y echadme al mar, en el 13, ¿qué nos dice? Porque el mar se embravecía cada vez más. O sea, la ira de Dios aumentaba según el pecado en Jonás iba en aumento y su arrepentimiento no llegaba. El enfado de Dios iba cada vez a más. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová diciendo, oh Jehová, por favor, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Entonces, cuando las fuerzas humanas no podían contra la ira de Dios, los marineros clamaron a Dios.
por sus vidas, reconociendo que la voluntad de Dios es inquebrantable y que los librará y que los librara de la responsabilidad de la sangre que se iba a derramar por tirar a Jonás de la barca, condenándolo a muerte. Son los marineros los que claman a Dios, se rinden ante el poder de Dios y en ningún momento vemos este clamor por parte de Jonás. Solo vemos huir y esconderse de su responsabilidad. O sea, ¿quién demuestra ser sabio una vez más? Los marineros. Jonás no muestra sabiduría ninguna al no arrepentirse, ni clamar a Dios, ni preguntar a Dios qué hago, ¿no? O sea, nunca tuvo esa iniciativa, ¿no? Versículo 15. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. 16. Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová, le ofrecieron un sacrificio e hicieron voto. El énfasis de estos marineros temieron a Jehová, o sea, que se rindieron y asumieron que era su verdadero Señor y el Dios sobre todas las cosas. Podemos llegar a ver que estos hombres fueron al final una representación de aquello que ocurriría 850 años después de este evento, donde el pueblo de Israel rechaza al Mesías, a Cristo Jesús, condenándolo a muerte, y este tropiezo de ellos, por no creer, fue la salvación para el mundo. A los gentiles. Exactamente, para el resto del mundo. El tropiezo del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, fue la salvación para el mundo. Para esto, pues, y ya para concluir, vamos a terminar con Romanos 11. Romanos 11, 11. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos, ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? O sea, aquí tenemos lo que pasó en la época de Cristo, ¿no? Que su caída fue la salvación del mundo. Pero, como dice Pablo, ¿cuán más grande será su restauración? Porque ese será el mayor milagro, la restauración del pueblo que mató al propio Dios hecho carne, a Jesús. Porque eso ocurrirá en un futuro. La restauración del pueblo de Israel como parte del pueblo de Dios. Cosa que ahora mismo aún no han sido restaurados. Están todavía alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen su error de haber crucificado a Cristo y arrepentirse del pecado. Igual que Jonás no se arrepintió, hasta este momento que hemos leído en el libro de Jonás, no se arrepintió y es lanzado al mar. eh, Israel aún no se ha arrepentido de aquello que hizo y tendrá que arrepentirse y clamar a Dios y humillarse ante Dios. Y en ese momento Dios lo va a restaurar y lo va a levantar como la nación suya que siempre ha sido. Entonces hay que seguir orando porque la ceguera de Israel desaparezca, lleguen al arrepentimiento y reconozcan a Cristo como su Señor. Aquello que no pudieron hacer cuando Cristo estaba en vida. Entonces, hay que orar por ello. Hay que orar por la plena restauración de Israel y sobre todo levantar su ceguera espiritual que viven actualmente. Y bueno, espero que les haya gustado el estudio y esperamos continuar con una tercera parte en el próximo día. Que tengan una buena semana todos. Dios los bendiga. Chao.